Usted está partiendo de que el gobierno de Puerto Rico quiere poner en precario la vida de una víctima. No. Eso no es lo que yo dije. Perdóneme. Pero, gobernador, yo eso no escuché fue lo su que yo pregunta, dije. escuché mi contestación. Eso no fue lo que yo dije, gobernador. Eso es lo que se interpreta de su Siento pregunta. que lo interprete de esa manera. Le voy a pero pedir eso que no me fue lo deje que yo dije. contestar, porque usted hace las preguntas como usted quiere, yo las contesto como yo entiendo que debo contestarlas. Eso no fue lo Así que yo que dije. si usted quiere la contestación, me dice, yo la doy. Si no hay otras preguntas sobre esto y otros temas, Las hay, muchas gobernadora, gracias. las hay. Hay preguntas de este tema. Y esa A no usted no le voy a contestar preguntas porque usted es un irrespetuoso. Por pedirle que conteste mi pregunta, gobernador. Está poniendo palabras en mi boca y eso no fue lo que yo dije. Mi pregunta es si se está investigando si en efecto eso fue tal cual como usted dice. ¿Cómo se hace investigación periodística en ambientes hostiles? Ese es nuestro tema de hoy en OPC Radio por Radio Isla 1320. La investigación periodística busca desvelar lo que está oculto. ¿Cuán difícil es hacer este tipo de trabajo cuando los datos no están disponibles y el gobierno no cumple con su deber de hacerlos accesibles y cuando obtener una entrevista de un funcionario público es casi imposible? Yo soy Rodrigo Otero Goico y me acompaña la presidenta del Overseas Press Club, Wilma Maldonado Rigoitía. Saludos, Wilma, gracias por estar con nosotros nuevamente. Saludos, Rodrigo, y saludos a todo el público que nos escucha. Las actitudes hostiles hacia ciertos periodistas se están volviendo más frecuentes, ¿verdad? ¿Te parece cierto eso, Wilma? Así es, con cada vez más frecuencia vemos que desde la fortaleza, desde la Asamblea Legislativa, las alcaldías, secretarios de las agencias, primero evaden contestar las preguntas de la prensa, y lo hacen con actitudes hostiles, atacando al mensajero en lugar de ir a aclarar, ¿verdad?, las premisas o las preguntas de los reporteros. Prefieren lanzar ataques, tratar de silenciarlo, tratar de poner palabras en la boca que no fue lo que se dijo. Igualmente se ha vuelto demasiado complejo conseguir para algunos periodistas entrevistas con los funcionarios públicos y bueno, ya hemos hablado varias veces de las dificultades que tenemos los periodistas para acceder a datos y documentos. Así que es muy difícil hoy día conseguir que el gobierno responda. Incluso ahora se ha dado la costumbre de algunos funcionarios de querer contestar únicamente por escrito las preguntas y no se atreven, ¿verdad?, a tener una entrevista directa con ciertos reporteros y reporteras. Esa es la situación que estamos viviendo. El Overseas Press Club incluso tuvo que lanzar una campaña para denunciar que este tipo de actitud de los funcionarios, tanto en las distintas ramas y también en las alcaldías, lo que hacen no es solo afectar el trabajo de la prensa, sino que realmente están afectando a cada ciudadano, a cada persona que nos está escuchando. Cuando nos niegan la información a nosotros, realmente se la están negando a usted esa información o esa entrevista. Me gustaría, Rodrigo, si me permites, que la gente escuchara parte de esa campaña. Adelante. Cuando un funcionario, sin excusarse, no llega a una entrevista, a quien está dejando plantado es a ti. Yo esta mañana hablé frente a todos los medios. Pero no contestó las preguntas nuestras. Sobre todo, bueno. Cuando un funcionario se niega o evade contestar la pregunta de un periodista, es a ti, como ciudadano, a quien mantienen en la oscuridad. La impuntualidad o la falta de acceso a un funcionario público son formas de manipular la información. La transparencia es la herramienta más poderosa contra la corrupción y el derroche de fondos públicos. Esto es un problema de todos.
Por eso los periodistas vamos a seguir preguntando. Porque tú Tienes derecho a saber. Apóyanos y únete a nuestro reclamo de mayor transparencia, porque esto te afecta a ti. Ahí estuvo la campaña, Wilma. Así es, yo creo que ha sido importante esta campaña para que la gente vaya entendiendo cuáles son los problemas que nos vamos enfrentando, y para eso tenemos hoy a dos compañeros también periodistas, Bárbara Figueroa y José Carlos Sánchez Cintrón, que han enfrentado, ¿verdad?, problemas similares. Ambos se dedican a la investigación periodística y queremos hoy hablar un poco sobre cómo es hacer periodismo en ambientes hostiles. Bueno, pues con nosotros está José Carlos Sánchez Cintrón de Rayos X, y que se transmite por Telemundo, y la periodista Bárbara Figueroa, que labora con Jaguar Media. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar Bueno, gracias. Voy a comenzar con Bárbara Figueroa, quien es una experimentada periodista y ahora trabaja especialmente con la investigación, y ha estado revelando información sobre las irregularidades en el centro de inspección registrado a nombre de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, que está en todos los medios en las últimas semanas. Hola, Bárbara, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bárbara, este no es tu único trabajo de investigación, pero es el más reciente y el que tiene a todo el mundo pendiente a cuál es el futuro del público de Ciary Pérez Peña. Cuéntanos un poco cómo has podido desarrollar esta investigación y qué ha sido lo más complejo en esa función. Bueno, yo creo que lo más complejo es que esta investigación se trabajó desde el periodismo independiente y desde un medio prácticamente bien pequeño. Y un medio que también públicamente ha sido censurado, o sea, de conocimiento público, pues que el gobierno ha puesto unas trabas directas y prácticamente, ¿cómo te explico? A modo hasta de confrontación con el equipo de Jaguar Media y del equipo de Jay Fonseca. Así que eso para empezar. Y yo los he escuchado hablar a ustedes y yo decía, caramba, la verdad es que el periodismo ahora prácticamente la censura no se da moderna, no se da únicamente para callar. O sea, no es siempre que te callen, a veces está bien que te atrasen. Y de eso creo que hemos hablado durante los últimos meses, y es lo que prácticamente también está haciendo este gobierno con todas esas enmiendas que ha hecho a la ley de transparencia. Así que eso dificultó un poco de inicio la investigación, porque nosotros teníamos la información desde noviembre y fíjate que la vinimos a sacar ahora a principios de febrero, el 4 o el 5 de febrero. Y de que uno depende, cuando uno trabaja en un medio independiente con todas estas circunstancias que yo te acabo de explicar, pues uno depende de las fuentes, uno depende también la credibilidad que uno tiene como periodista, esa confianza que las fuentes van teniendo en uno. Pero claro, no todo lo que nos llega a través de fuentes, y de eso saben Wilma y saben José Carlos, ahí comienza otro tramo, porque tenemos que también hacer corroboración de información y de documentos, y si tenemos esas puertas cerradas dentro de las agencias, pues tenemos que recurrir a otras vías. Y prácticamente pues eso nos detuvo la investigación por más de mes y medio. Pero lo logramos y finalmente pues sacamos la investigación, como te digo, desde un nicho bien pequeño, y yo creo que el asunto de que los demás medios hayan replicado esta historia, eso demuestra algo bien importante, y es que el periodismo no compite cuando fiscaliza. ¿Tú sabes? Al contrario, el periodismo se multiplica, y yo creo que ha estado bien probado con esta historia. Esta historia surge, se publica en los días donde la jueza Iris Cancio González pues falló a favor del Centro de Periodismo Investigativo en cuanto al acceso a los periodistas a las conferencias de prensa, y ya sabemos, o por lo menos el gobierno ha expresado su posición en cuanto a esa decisión, y me parece curioso y me parece relevante en la discusión que estamos teniendo, Bárbara,
que coincidan estas dos historias, porque las dos obviamente son noticias, y cómo tal vez ha hecho esto más dificultoso o más accesible para ti, si de alguna manera en esta investigación, después de esta decisión del tribunal, aunque no necesariamente están relacionadas, pero están agarradas de alguna manera. Pues mira, yo tengo que decirte que directamente a mí o a alguien de mi equipo nunca nos restringieron el acceso a Fortaleza, pero sí nos restringieron el acceso a información. Y yo creo que estos son mecanismos que está utilizando el gobierno para provocar, como yo te mencioné ahorita, retrasos estratégicos. Y entonces estos obstáculos administrativos son parte, yo creo que de una agenda que hay, porque saben que estamos incomodando y saben que cada vez somos más medios, así todos independientes, pequeños, como el Centro de Periodismo Investigativo, como los compañeros de Rayos X, nosotros con Jay Fonseca. Y entonces ya no estamos hablando de los grandes periódicos, de los grandes medios tradicionales, que a veces se cohíben por razones que tú y yo sabemos y que, bueno, no voy a enumerar ahora, pero que pues prácticamente yo creo que ellos saben que la tienen bastante apretado el asunto con nosotros. Así que para mí la decisión del tribunal fue fundamental. Nosotros habíamos hablado ya como compañeros de varios medios respecto a cuáles son los próximos pasos que debemos dar como periodistas, y sobre todo también para educar a la gente, porque ustedes mencionaron, no sé, y lo menciona también la promoción, la campaña que hicieron, que esto no se trata de Bárbara Figueroa, ni de José Carlos, ni de Wilma Maldonado, es que cuando se le niegue el acceso a un periodista se lo estás negando al pueblo. Así que nosotros, eso sobre todo, creo que ahí es donde tenemos que enfatizar para que la gente comprenda el peligro, ¿verdad?, de que representa para las comunidades todo esto, todo esto que ha pasado. ¿Qué acceso, si alguno, has tenido a la Secretaría de la Vivienda? No, bueno, nosotros hicimos requerimiento de información desde antes de hacer la primera publicación, y las hemos hecho los acercamientos después de haber publicado también. Las únicas expresiones son... ¿Te ha dado entrevista? No, ella no nos ha dado entrevista y ella no nos ha atendido directamente. Bueno, imagínate que ella hizo unas declaraciones escritas y a mí esas declaraciones ni siquiera tuvieron la deferencia de enviármelas por parte del equipo de prensa de la secretaria. A mí me la envían compañeros de diferentes medios. Esas declaraciones escritas. Imagínate el nivel de apartamento que ha hecho esta agencia con nosotros, que ni siquiera unas declaraciones escritas que fueron parte de un comunicado público nos enviaron. Ella se hizo un media tour. Sí, lo hizo. Pero con nosotros no. La vimos haciendo el tour mediático sin duda alguna. Bárbara, también, ¿cuán accesible ha sido la Fortaleza? Y hay documentos que ha solicitado para esta investigación que no te han entregado, ya lo adelantaste, pero en cuanto a la Fortaleza específicamente. Bueno, para empezar, cuando empezó esta administración, ni siquiera estábamos copiados en los correos electrónicos, en los que se anuncian las conferencias de prensa y en las que se envían los comunicados por parte de la gobernadora o que salen de Fortaleza, a ese nivel, imagínate. Claro. No es hasta, creo que 2 meses, ya llevaban 2 o 3 meses, la administración de Jennifer González, cuando entonces nos agregan a ese mail list, porque prácticamente le dijimos, mira, ojo, no, ustedes no pueden estar haciendo esto, no puede ser tan obvio. Y yo creo que también el asunto de aquella conferencia de prensa cuando anunciaron que ellos se presentaron como los más transparentes, porque iban a anunciar eso en récord, que son unas conferencias de prensa que hacen semanalmente para hablar de los jefes de agencia, hablan de diferentes temas, que es donde, de hecho, en récord fue que el CPI tuvo su situación con el periodista, con Valentín. Pues nosotros fuimos a esa conferencia de prensa y fuimos las 4 investigadoras de Cuarto Poder, que sabes que es un medio pues que ya lamentablemente ya no está, ya no está en funciones, pero fuimos, eso fue como en abril o mayo, yo no me acuerdo, José Carlos puede a lo mejor abundar, y fuimos las 4 investigadoras con todas las peticiones que teníamos desde enero,
todas, fuimos así con todos aquellos emails y le dijimos de qué transparencia están hablando, de qué récord están hablando, si nosotros llevamos desde enero, miren todas las solicitudes, a usted, secretario de Justicia, a usted, secretario de Recursos Naturales, a usted, secretario... Y bueno, a partir de ese momento no les quedó más remedio pues que incluirnos en esos mails, porque quedaron en evidencia frente al país. Yo creo que fue por eso. Y sobre esta investigación, que no has tenido acceso a la secretaria de Vivienda para entrevistas, aunque ella ha dado media tour a todo el mundo, ha hecho media tour con distintos medios, contigo, que eres la que ha estado investigando y que más información tiene, no lo ha hecho, tampoco la Fortaleza ha reaccionado con ustedes. No, como te digo, ella hizo una reacción, unas declaraciones escritas prácticamente pues genéricas, desvinculándose. El secretario de Hacienda también, el Departamento de Hacienda, porque tiene mucha injerencia en todo lo que ha sucedido con estos asuntos de los centros de inspección. Le hicimos requerimiento de información y prácticamente nos respondieron, porque eso es otra cosa que tenemos que también conversar. A veces le hacemos preguntas y ellos responden, pero responden tergiversando, yéndose por la tangente. Así que es bien difícil cuando se mandan preguntas escritas, porque nos ponen en una situación bien incómoda para nosotros, pero bien fácil para ellos, porque contestan lo que les da la gana. Nosotros no tenemos la oportunidad de refutar. Nosotros tenemos básicamente documentos que a veces los contradicen, pero como no nos dan la oportunidad y se van a veces a otros medios en los que pues, la verdad es que pues, se ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Yo agradezco a los compañeros que se han unido al tema, pero a veces no tienen el contexto completo como lo tenemos nosotros, los documentos completos para sacárselos ahí y poder hacer unos cuestionamientos un poco más firmes y que prácticamente pues los pongan contra la pared. Pero eso son estrategias. Yo estoy bien convencida de que son estrategias que utilizan pues precisamente para tratar de desviar, o sea, que con las respuestas desvincularse de las situaciones. Definitivamente son talking points y vemos que de hecho a veces parecen ser ensayadas y practicadas. No, de eso no hay duda. Bárbara, brevemente, ¿verdad? A pesar de este ambiente hostil, porque no hay cómo llamarle de otra forma, has podido publicar tu investigación y los seguimientos que también. ¿Cómo has hecho para que, a pesar de eso, explicabas un poco al inicio del programa, ¿verdad? Que te has concentrado con fuentes, con documentos para que esa investigación se fortalezca, ¿no? Y poder llevarle al público una investigación seria y concreta, ¿no? Entonces, te pregunto si esto es lo que haces con todas tus investigaciones, si un periodista de investigación como tú, ante la falta de una entrevista necesaria, ante la falta de datos, ¿cuáles son, verdad, esas estrategias más importantes que sigues en tus investigaciones en general? Y bueno, lo ideal sería que nos respondieran y nosotros tener acceso a información directa de esas agencias o de ese funcionario, ese municipio, pero en casos como este, pues, es lo que un poco mencionaba al principio, pues recurrir a la fuente y entonces es bien importante porque llegan documentos, pero uno tiene que tener mucho cuidado, Wilma, y de esto ustedes saben, y José Carlos también, porque siempre que alguna fuente te entrega alguna información, uno tiene que estar bien consciente que siempre hay una intención detrás. Así que uno tiene que tener esa conciencia y no desviarse del fin primordial, que es fiscalizar y sobre todo corroborar toda esa información. Así que no nos queda de otra que en estas circunstancias que corroborar con personas que se animan porque confían en nuestro trabajo. Y un poco lo que nos pasó con esta historia es que una vez se publica la primera historia, la primera parte de esta investigación, personas involucradas confiaron en el trabajo que se hizo y empiezan a darnos información. Y así fue como logramos, por ejemplo, entrevistas para récord con personas o con protagonistas de esta historia, como lo fue, por ejemplo, Arturo Delis, que fue el jefe del área de investigación de DITOP,
para ese entonces cuando cierran ese y otros centros de inspección, porque hay que aclarar que no se trata, esto no es un asunto, ¿verdad?, solamente de ese centro de inspección. Claro. Bueno, Bárbara, gracias por estar con nosotros y mucho éxito en esta y otras investigaciones. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora con el compañero José Carlos Sánchez Cintrón de Rayos X. Gracias, José Carlos, por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Estaba loco por estar ahí, compartir aquí con ustedes en este programa. José Carlos también es el vicepresidente del Overseas Press Club, así es que bienvenido a OPC Radio. Gracias. Bueno, José Carlos, ¿con qué sector del gobierno se te ha hecho más difícil el acceso a la información o qué más hostil hacia tu trabajo te has sentido? ¿El ejecutivo, el legislativo, el judicial, los municipios? ¿Y por qué? Yo creo que más bien el ejecutivo y creo que la explicación es por la instrucción que ya existe, ¿verdad? De arriba, desde Fortaleza, de ser más estricto con la información que se da a la prensa y ya obviamente por lo que hemos visto y hemos vivido y se ha discutido al momento. Personalmente, pues he tenido muchísimos problemas, no digo muchísimos, algunos problemas accediendo a información y a documentos específicamente que son necesarios para poder publicar una historia, como mencionaba Bárbara. En mi caso, pues a veces tenemos fuentes dentro de la agencia que nos dicen la información está lista, pero cuando se la solicitamos al oficial de prensa, etcétera, pues nos dice que no está lista, que no existe, o que nos la van a entregar la próxima semana, y así pasa un mes, pasan 2 meses, y de repente la información nunca llegó. Así que como mencionaba Bárbara, yo creo que parte de la estrategia del Ejecutivo es dilatar esos documentos al final para que esa información no salga cuando ellos están conscientes de que la información puede lacerar algún poco la imagen o la poca imagen que le queda. El duérmete, nene, Wilma. Sí, José Carlos, recientemente publicaste un reportaje de investigación sobre expropiaciones en Cataño, información irregular que aparecía en el catastro del CRIM en congruencias con la información en el registro de la propiedad. Según publicaste, el CRIM solo envió unas contestaciones escritas y el registro de la propiedad ni siquiera eso. ¿Qué hiciste entonces para contrastar los hallazgos que iba arrojándote tu investigación y poder completar? Porque al fin y al cabo, estas estrategias de no querer darnos información, no querer dar entrevista al periodista es para que la investigación no salga, pero nuestra responsabilidad es que esa investigación salga lo más completa posible. Entonces, ¿a qué tuviste que recurrir? ¿Qué tuviste que hacer para presentar una investigación completada a pesar de que el Estado, el gobierno no te dio los datos que tú o las entrevistas que pedías? En este caso, la suerte era que en este caso nos estábamos basando en una información que era pública, así que la estrategia fue ir a los documentos, ir a la raíz de esos documentos, de lo que nos mencionaban esos ciudadanos que hablaban de ciertos terrenos, ir a esos terrenos. En este caso, en el registro de la propiedad, pues se tuvo que ir al registro de la propiedad, no como periodistas, sino como ciudadanos, a buscar esos documentos y validar que contrastaran con la información que se nos estaba dando, validar qué realmente había dentro de esos documentos y si era parte de lo que se había estipulado como una hipótesis dentro de la historia. Lo curioso del CRIM es que ellos siempre estuvieron conscientes de la información. Tuvimos una reunión previa, ¿verdad?, que era un poco de orientación, pero en la que ellos sí sabían de lo que nosotros estábamos investigando, pero ya cuando fuimos a pedirle, a solicitarle una información o una entrevista ya más para récord, ellos se negaron a dar esa entrevista por completo, e incluso no solo se niegan, sino que le advierten al alcalde de Cataño la información, le adelantan la información por la cual nosotros le íbamos a hacer la entrevista al alcalde en aquel momento, que eso pues nos tomó de sorpresa, así que también nos levantó la bandera de la comunicación que hay entre agencias sobre cuando hay periodistas investigando, ¿verdad?, y cómo se advierten unos a los otros de las cosas que están sucediendo. Y lamentablemente la investigación está completa, pero queda siempre abierta la pregunta de si se trata de un error o no se trata de un error. Los dos implicados, ¿verdad?, que en este caso era el alcalde de Cataño y un empresario de la zona, apuntaban a que era un error del CRIM, pero el CRIM nunca pudo dejarnos saber, nunca pudo comprobarnos de que en efecto se trataba de un error, la situación que estaban atravesando las comunidades allí en Cataño. Interesante. José Carlos, explícale al público
¿por qué es importante abordar a las agencias o municipios sobre lo que se hace la denuncia? ¿Y qué haces para evitar que se paralice una investigación porque un funcionario del gobierno estatal, municipal o legislativo o judicial no quieren darte una entrevista? Bueno, al final es importante abordar a las agencias porque es que hay donde se supone, ¿verdad?, entre comillas, que esté la información oficial, o por lo menos cuando hablamos de documentos, pues, ¿verdad?, pues muchas veces tenemos la información y ya tenemos todo documentado por fuentes que fueron corroboradas y queremos tener esa reacción, y uno le da, ¿verdad?, el espacio a ese funcionario, a esa agencia para que puedan hablar, pero por el otro lado hay otras que es la mayoría de las veces la información que puede validar la investigación la tiene en las manos la agencia, así que por eso es importantísimo abordar a esa agencia y abordarla, y si no te quieren dar la información, demandarla, como lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, para poder acceder a esa información que es pública, porque en la mayoría de las historias se está hablando de dinero público, de fondos públicos, de recursos que nos pertenecen a todos. Y la estrategia al final de todo siempre va a culminar ¿verdad?, se resume en insistir, y si no quieren, demandar y también denunciar cuando no se quiere dar la información. Muchas veces nos quedamos callados porque es que no lo voy a decir porque de repente me adelantan la historia, pero va a llegar un momento, y nos ha pasado, que ya tenemos que denunciar. Estamos haciendo una historia sobre esto y llevamos tantas semanas esperando respuesta por el gobierno. Hubo una de las historias que una historia de los empleados de confianza en el Departamento de Educación, que básicamente empezamos a hacer cada martes. Ya han pasado 3 semanas, ya han pasado 2 meses, hasta que finalmente fuimos a la conferencia que mencionó Bárbara, también que de casualidad coincidimos en esa conferencia para hacer nuestros reclamos sobre información pública, y después de esa conferencia aparecieron de la nada esos documentos de los empleados de confianza del Departamento de Educación. Pero sí, yo creo que al final todo se resume en insistir. Yo creo, si me permite, Rodrigo, un momentito, sí, que el público que está escuchando no tiene que preguntarse por qué las agencias del Estado, las municipales, las legislativas, incluso las judiciales, no quieren dar una información. ¿Por qué no aclarar un asunto que está en controversia? En el caso de José Carlos, unos vecinos que están preocupados. En el caso de Bárbara, sobre cómo una funcionaria manejaba asuntos, ¿verdad?, de su empresa privada, pero que tienen una relación con el Estado. ¿Por qué no aclarar asuntos que son importantes? Si hay una explicación lógica para eso, si hay una explicación que entra, ¿verdad?, dentro de lo que es regular en la operación administrativa, ¿por qué callarse? Hay que preguntarse, ¿verdad?, al público. Y yo sé que se lo preguntan, la gente es muy sabia, y se pregunta si no me lo quieren decir, es porque algo quieren ocultar. Por lo menos esa sospecha siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos en Bonita Radio un lema de que toda la información pública, el pueblo tiene derecho a saberla. La información, los documentos, las razones por las cuales no están contestando, el pueblo tiene derecho a saberlo, y nosotros los periodistas somos el puente de comunicación entre precisamente esas agencias y el pueblo y los ciudadanos. Así es que eso siempre tenemos que estar cuestionando lo que acaba de mencionar Wilma y lo que nos acaba de compartir José Carlos Sánchez Cintrón. Gracias por estar con nosotros, José Carlos. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, amigos y amigas, Wilma, hasta aquí hemos llegado nuevamente. Gracias mil por estar con nosotros siempre acá en OPC Radio por Radio Isla 1320. Gracias a todos los que participaron en el programa, y pues nada, los esperamos en el próximo sábado. Eso es así. Gracias a todas y todos por estar con nosotros. Esto ha sido OPC Radio por Radio Isla 1320.